Un cordial saludo a la profesora Catalina Sepúlveda, al profesor Mauricio Giraldo y a los demás compañeros y compañeras de la maestría en educación. El compañero Jeffrey Andrés Jaramillo Betancourt, compañera Ángela Lucía Gómez Molina y mi persona Giovanni Santa Colorado, queremos en esta oportunidad presentar nuestro tema de investigación, que es la discriminación de los latinos en la Florida, Estados Unidos, y de los africanos en Italia. Adelante, compañera Ángela. Muchas gracias, padre. Todos cordiales saludos. El planteamiento del problema. Partimos inicialmente con los dos hechos fundamentales que consideramos. El primero en Estados Unidos con el ataque ocurrido el 11 de septiembre de 2001 y en Italia con la tragedia de Lampedusa, donde llegaron varios inmigrantes y tuvieron problemas en su llegada a Italia. A partir de estos dos hechos, analizamos cómo se fue infiltrando la discriminación tanto en Italia como en Estados Unidos. Consideramos que todos los seres humanos tienen el derecho a ser oídos y a defenderse cuando se sientan que están atropellando sus derechos. No podemos pensar que todas las personas que entran a países, a otros países son personas de perfiles peligrosos y no las podemos tratar como seres sospechosos. Adelante. En la siguiente diapositiva analizamos cómo las personas discriminadas se han sentido cosificadas porque ya sea cuestiones raciales, de color o de lengua, y no tienen una dignidad que debe ser respetada. Precisamente por sentirse cosificadas es que tienen la tendencia a emigrar o a huir. Adelante. Entonces, en este análisis vimos que los africanos posiblemente podrían tener una discriminación debido a que son de raza negra, lo que no sucede con la mayoría de los latinos. Pero ambos tienen algo en común, que son etiquetados porque se consideran, digamos, invasores de una cultura. Como dice el autor González, dichos inmigrantes que llegan de otros países se deben considerar simplemente como extranjeros que llegan. Adelante. Gracias, compañera Ángela. Con todo lo que ha expuesto la compañera en el planteamiento del problema, surge esta pregunta. ¿Qué experiencia de discriminación se presenta entre los latinos en Florida, Estados Unidos, y los africanos en Prato, Italia, a partir del siglo XXI? Con toda esa información que nos expuso la compañera Ángela, lo que tenemos que hacer es que tenemos que analizar con todas las lecturas mediante esos antecedentes que se está presentando a continuación acerca de las experiencias que se hayan tenido de ciertas personas, ya sea mediante lectura de estas tesis, de estos autores, y así como también de algunas entrevistas. Entonces, para este caso, escogimos en los antecedentes estos autores, como el caso de la autora Mónica Montaño Garcés, que habla de las diferencias raciales de los inmigrantes africanos con los pobladores de Huelva en España, y como también está la autora Nela Garbelli de la parte del fenómeno inmigratorio, pero con respecto a la parte de la comunicación, o sea que es la manera de cómo se tiene que manejar esa información con respecto a la discriminación, pues como que tengamos que saber de que esto se puede considerar discriminación o que esta otra información no se puede considerar discriminación. Está la siguiente autora, Beatriz Alejandra Rey Montero, que hace un análisis acerca de la violencia y el racismo que ha tenido en los estados del sur en Estados Unidos con respecto al fenómeno de la desigualdad. Como también está este autor Alejandro Vélez Salas, que habla acerca de lo que estaba comentando la compañera Ángela, de los hechos ocurridos en el 11 de septiembre en Estados Unidos, donde ya se empezó a surgir ese temor
y ante todo el rechazo de los inmigrantes, bueno, no tanto los latinos, sino también de otros países. También está el de Luzaré Mena Ortiz, que nos hablan acerca de las afrodescendientes discapacitadas que han tenido que luchar por salir adelante, así sea que las hayan discriminado. En quinto lugar está Carla Yasmín Carmona y Hugo Fernando Vélez fue salida, que habla de la discriminación laboral que se ha tenido en casos de ciertas empresas chilenas donde el trabajador chileno se ha sentido discriminado, entonces por motivos de eso ha tenido que emigrar a otros países para buscar un mejor futuro. También está el de Daniela Lucrecia Portugués, que está en el caso de la discriminación por género, que eso está surgiendo en Costa Rica en los colegios, de la indiferencia entre los niños y las niñas, así como también el de los adolescentes. Y por último está el del Julio Andrés Arévalo, el del blanqueamiento a la negritud, que habla algo acerca de la lucha por los derechos de igualdad. Adelante, padre. Muchas gracias, Jeffrey. En cuanto a la justificación, pues analizamos las comprensiones generadas a partir de los encuentros y desencuentros de los procesos de discriminación de los latinos en Estados Unidos y de los africanos en Prato, Italia. ¿Qué nos permitió este análisis? Pues brindar elementos válidos a los colectivos sociales, la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los inmigrantes, y ayudará también a los grupos de inmigrantes poniendo de manifiesto su situación de discriminación. Adelante, Jeff. Siga, padre, el tema. La investigación, ¿por qué es importante? Este tema que investigamos, más que todo para que los inmigrantes se den cuenta de que no están solos. En su experiencia de migración, en su experiencia difícil, son acompañados a defender ante todos sus derechos humanos. Además, esta investigación puede ayudar a países como Italia y Estados Unidos a crear más y diferentes estrategias o programas de apoyo en cuanto a lo económico, lo social, en la valoración hacia los discriminados, hacia los derechos humanos de los grupos inmigrantes. Adelante, Jeffrey. Gracias, padre. Para entonces, en el marco teórico, consideramos la tolerancia como una teoría base de nuestra respectiva investigación, ya que, según el análisis que hemos hecho, consideramos de que un nativo que sea tolerante o tenga esa moral de la tolerancia, se puede o puede bajar la discriminación o puede bajar el racismo o la desigualdad o el rechazo, y entonces ahí sí pensamos de que puede haber armonía entre todos, entre todas las personas, ya sean nativos o ya sean inmigrantes, que ya se va acoplando o nos vayamos acoplando entre todos en una sociedad, y a la cual en esa dicha sociedad tiene que haber armonía. Adelante, Ángela. Gracias, Jeffrey. Entonces, ¿cuál es? Preguntémonos nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general fue interpretar la discriminación de los latinos en la Florida, Estados Unidos, y de los africanos en Prato, Italia, en el siglo XXI. Adelante, Jeffrey. Y además del objetivo general tuvimos tres objetivos específicos, como fue conocer, analizar y comparar las experiencias de discriminación de los latinos en la Florida y de los africanos en Prato, Italia, obviamente en el siglo XXI. Adelante. En cuanto al diseño metodológico, con respecto a este enfoque podemos decirles que utilizamos el enfoque cualitativo, que facilitó analizar actitudes, prejuicios, juicios de valor de los nativos, de las personas que ya habitan en determinada región con respecto a los inmigrantes. Obviamente se tomó como sujeto principal a los inmigrantes. Entonces, en términos generales, el diseño que se aplicó fue el etnometodológico. Adelante, Jeff. Gracias, padre. Entonces,
Ya con toda esta información que hemos expuesto por ahora, podemos decir en estos resultados de que el inmigrante cuando llega a un país extranjero, ya sea un nativo, ya sea un inmigrante, se van a sentir invadidos. O sea, el nativo se va a sentir que hay invasión y el inmigrante se va a sentir que está invadiendo propiedad privada. Pero a sabiendas de que ese tipo de problemas no tiene por qué afectar ni en lo económico ni en lo social. Eso ya sería algo injustificable. Por eso es que muchos de los nativos ya se sienten o aplican lo que se llama el orgullo injustificado, que porque son nativos entonces pueden aplicar algunas ciertas reglas para los extranjeros, o sea, para los inmigrantes que llegan. Y eso ya se puede considerar que eso es una falta de respeto que tenemos que hacerle a las personas que llegan a nuestro país. Ya se podía considerar de que ahí tiene que haber, como se ha mencionado en las diapositivas anteriores, ahí tiene que haber es una armonía entre todos para que haya o baje un poco más la discriminación. Siguiente, padre. En cuanto al análisis de este trabajo, podemos decir que la intención de la investigación fue generar conciencia, ante todo en los nativos, de que los inmigrantes son simplemente extranjeros, son nuestros hermanos, como cualquier otro ser humano. Ellos simplemente buscan la estabilidad laboral, estabilidad emocional, y que muchos tienen que huir, como lo encontramos en diferentes entrevistas, de sus países de origen, sea por diferentes problemas de orden público o bien sea por falta de oportunidades laborales. Adelante. Gracias, padre. Las conclusiones finales que sacamos es que todos tenemos derechos, como el derecho a la igualdad, para que nuestra dignidad no sea vulnerada o malinterpretada. Y si los extranjeros viven en un país extraño, se les debe respetar su etnia y su color. La discriminación, obviamente, sería ideal disminuirla. Por lo tanto, la teoría de base de nuestra investigación fue la tolerancia, como lo dijimos anteriormente. Finalmente, hay que tener en cuenta que el proceso de los inmigrantes es un proceso de aculturación para así poderse adaptar a una sociedad sin perder sus raíces. A continuación, mostramos nuestra lista de referencias. Agradeciéndoles a todos la atención prestada, espero que nuestra investigación les haya gustado. Hemos hecho una labor con mucho esfuerzo. Mil gracias por su atención y muy buenas noches.